Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben que aquí estamos empeñados en seguir el curso, en seguir la marcha del dinero, de la inversión y de la bolsa. Y para eso pues hay que someterse a la dictadura de los mercados. Nuestro IBEX 35, ¿cómo ha cerrado hoy? Pues nuestra bolsa, ahora lo van a ver, está en una reflexión rompiendo la racha bajista, pero sin demasiada confianza. Cerraba con un más 0,03%, 9.183,1. Y vamos con los tres valores que más han destacado hoy por sus alzas. En la bolsa aquí tenemos Laboratorios Grifols, derivados de temas del plasma, la sangre, etcétera, más 2,39% en 24,02. Inditex, la marca de Zara, ya lo saben ustedes, Amancio Ortega, más 1,97% en 26,43, y la constructora Ferrovial, que se apuntaba a ganancias de 1,91% hasta 20,84. Vamos con las tres que más bajan. Todo lo que no sube baja, ¿verdad? IAG, la holding de Iberia y de Vueling, se apuntaba a pérdidas del 1,62% en 5,96, siempre dependientes del Brexit. La aseguradora Mapfre, menos 1,61% en 2,487, y la acerera ArcelorMittal, que cerraba con menos 1,60 y 17,950 de cotización. Vamos con los fundamentales de la economía española. El Producto Interior Bruto sigue en ese crecimiento cerrado del 0,7. Veremos si soporta el 0,7 o baja el 0,6 en el próximo trimestre. Los precios, el IPC, estamos en febrero en el 1,1 interanual de aumento. El desempleo, los últimos datos son de febrero, está en el 14,55 de la población activa, y el Euribor, que cierra en 12 meses, en el interanual de 12 meses, menos 0,118. Por cierto, curiosidad, hoy el Euribor cerraba en cero. Ni para adelante ni para atrás, en cero. La prima de riesgo ha repuntado un poco, 112,7, y el euro cambiaba un poco menos que los días anteriores a 112, un euro 100,12 dólares. Vamos con el sumario de hoy. El sumario de hoy se concentra en un entorno. En el sumario lo van a ver, se concentra en un entorno que es el de la limpieza de la deuda. Entre las compañías de la bolsa española que más jugo pueden sacar al entorno de tipos bajos están las compañías de sectores con deuda elevada y alto o elevado ratio de deuda. Esos son las utilities, ya saben, eléctricas, gas, agua, etcétera, y las empresas de infraestructura. Los grandes del IBEX están aprovechando ese escenario de tipos bajos para abaratar su deuda. Lo que están haciendo las empresas es endeudarse a tipo fijo en lo posible y convertir en lo posible también el interés variable en tipo fijo para aprovechar el bajo coste del dinero en estos momentos. Entre las más beneficiadas tendríamos a las eléctricas, con Iberdrola a la cabeza, que tenía un enorme volumen de deuda al cierre de 2018, y también salen beneficiados Naturgy o Enagas. En el sector de infraestructuras sería la más beneficiada Ferrovial, pues que también tenía una deuda de 4.640 millones al cierre del 18. En las telecomunicaciones, la más beneficiada por tener un elevado nivel de deuda es Telefónica. La compañía sigue avanzando en sus planes de reducir la deuda. En el caso de la operadora, le está permitiendo el entorno emitir a 30 años vista y sustituir deuda vieja y cara por deuda nueva y a largo plazo. Entre los bancos les perjudica esta situación actual porque hay una correlación entre los márgenes de interés y los tipos a corto plazo. Dentro del sector, entre las entidades más perjudicadas por el aplazamiento de la subida de tipos de interés, los expertos señalan a las entidades Bankia y Liberbank. Entre las aseguradoras también sufren este atípico entorno Mapfre. Es un ejemplo, ya no ofrece una rentabilidad atractiva para el inversor, ni se puede quedar con el margen que tenía antiguamente. La compañía está tratando de diversificar e intenta arañar rentabilidad asumiendo más riesgo, pero los expertos reconocen que ese es un camino difícil. Vamos ahora ya con nuestra tertulia La Barandilla. Hoy nuestros invitados en La Barandilla, a los que doy ya la bienvenida: don Joaquín Robles, analista de XTV. ¿Cómo estás? Buenas noches. Don José Luis Fernández, jefe del Servicio de Estudios del sindicato USO. Buenas noches. Si les parece a ustedes, empezamos por una sentencia que ha tenido lugar en el Tribunal de Luxemburgo, que ha dado cierta tranquilidad a las entidades financieras que estaban sometidas a lo que dijeran las Cortes de Justicia. Es esas cláusulas de las hipotecas que permitían resolver el contrato y producir un desahucio con el primer impago. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo dice que lo mejor es que sean 3 impagos,
pero no pone pegas a lo que dijo anteriormente el Supremo y, por lo tanto, algunos banqueros dormirán más tranquilos esta noche, porque aquí hay 17.000 desahucios pendientes y, claro, muchos otros cientos de miles que hay que indemnizar caso de una sentencia en contra de esa manera de hacer. En definitiva, se trataba de saber si esas cláusulas eran abusivas o no, y el Tribunal de Luxemburgo ha dicho no. Exactamente, hemos visto cómo el Tribunal de Luxemburgo ha dado la razón, en este caso, ¿no?, a la banca, y va a permitir que, aunque existan cláusulas abusivas, pues se pueda seguir iniciando esos procedimientos. Es verdad, como bien comentabas, que ahora van a ser 3 meses en vez de 1, pero bueno, sigue siendo un problema, ¿no?, para los que tienen ese préstamo. Y bueno, es verdad que también hemos visto como en los últimos años ha reducido mucho la morosidad, prácticamente 5 puntos, ¿no?, desde esos máximos de 2012, cuando la teníamos prácticamente por encima del 13%, pero aún así, pues ya has dicho, ¿no?, más de 17.000 procedimientos en curso, y bueno, esto sigue siendo un problema, ¿no?, para los tenedores de hipotecas. ¿No, José Luis? No, así es decir, el tema es que vamos a ver cómo afecta esto, ¿no?, la nueva ley hipotecaria que se acaba de promulgar. Y yo creo que también hay que tener en cuenta el mercado de alquiler, es decir, buena parte de los desahucios que se están dando actualmente no es tanto por el hecho de un impago de la cuota de la hipoteca, sino por los impagos en el alquiler que se están produciendo. Yo creo que aquí la situación es compleja y vamos a ver, yo le hay que dar tiempo al tiempo, pero me parece que los bancos al final lo que tampoco se pueden quedar es con un parque de viviendas que no puedan colocar, ¿no?, con lo cual, por la cuenta que les tiene, ya demorarán, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto sin cuestionar lo que merezcan los pensionistas, que sin duda es mucho. La revalorización de las pensiones, según el gobierno de Pedro Sánchez, sabemos que va a implicar 9.578 millones de euros de gasto público adicional, y eso sí que nos preocupa. Exactamente, no nos preocupa que suban las pensiones, pero claro, ¿hasta cuándo, no? Porque el problema que hemos tenido en estos últimos años es que hemos tenido un crecimiento estabilizado por encima del 3%, pero el déficit sigue siendo de media en estos últimos 5 años del 4%. Entonces, al final, hemos pasado un 2008 con un 50% de endeudamiento del PIB a un 2019 con un 98% de endeudamiento. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que suban las pensiones? Sí, pero ¿hasta cuándo nos vamos a seguir endeudando para seguir pagando las pensiones? Bueno, el tema es para qué en qué cosas nos endeudamos y para qué, no solamente en este tema. Es decir, que este gobierno y el anterior se han endeudado en más cosas que estrictamente lo que es el pago de la nómina de pensiones. Es decir, son 9.578 millones, es el importe de una nómina mensual. Es decir, no es consecuencia. Sí, una paga extra, por eso de alguna manera el agujero del sistema está en torno a 18.000 millones, que es prácticamente las dos extraordinarias, y eso hace que haya que recurrir al préstamo del Tesoro o que haya que recurrir una parte al fondo de reserva. Ya está, es decir, pero me parece que es una cuestión de prioridades, es decir, cuánto nos ha costado la broma de rescatar a los bancos, por ejemplo, ¿no? O cuánto nos ha costado algunos de los pufos de la Junta de Andalucía que darían para revalorizar seguramente más de un mes las pensiones. Me parece que es cuestión de en qué empleamos el dinero y si lo empleamos bien, ¿no? Hoy Luis de Guindos, que es, como saben, vicepresidente del Banco Central Europeo, por videoconferencia, pero declaraba como testigo en el caso Bankia. Lo primero de todo, él dice que no tuvo nada que ver en la salida de Rodrigo Rato. Saben que Rodrigo Rato decía que había sido Guindos el que le había clavado el cuchillo en la espalda. Escuchen a Guindos. En ese momento se planteó el cambio de gobernanza, el cambio de la entidad. El señor Rato planteó su posible dimisión, la designación de otra persona como consejero delegado. No. Allí lo que hubo, lógicamente, mucha desconfianza en relación con ese plan. Pero ahí nadie habló de cuestiones personales. Y también ha sido preguntado Guindos sobre la situación de Bankia en el momento en el que él decidió intervenirla. Nadie se creía las cifras que había. Nadie se creía de que de alguna forma los balances bancarios en sus valoraciones estuvieran reflejando la realidad. La situación de Bankia era seguramente el caso más problemático del sistema bancario español. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. Era una entidad grande, una entidad sistémica, que tenía una exposición enorme al sector inmobiliario por encima de la media, que tenía un porcentaje de refinanciaciones muy elevado, que tenía unas necesidades de liquidez enormes del Banco Central Europeo. Bueno, a mí me ha parecido entender que le lanzaba la patata caliente al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pasó por ese mismo tribunal días atrás, y también ha dicho muy claramente que la decisión de salir a bolsa la tomó otro gobierno, el gobierno Zapatero, y no el suyo. No, eso se lo digo, desde el punto de vista de lo que es el íter temporal, así es, ¿no? Es decir, cuando Bankia sale a bolsa, más allá que se haya visto que salía infravalorada, salía supervalorada, más allá está todo el problema de la deuda y de los avales que se concedieron a la matriz de Bankia, que fue el banco
el BFA, el Banco de Inversión, de algo no me acuerdo cómo se denominaba exactamente, igual, el BFA, da igual, no nos acordamos. Pero bueno, este es el tema de fondo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, bueno, algo tuvo que ver, ¿no? Es decir, algo tuvo que ver porque fue el que autorizó la salida a bolsa. Y fue aquel rollo, si nos acordamos, pero el término coloquial, de aquel rollo de las fusiones frías, pensando que una caja sana salvaba a dos cajas malas. Y al final lo que pasó es que las dos cajas malas acabaron empobreciendo y acabaron, de alguna manera, haciendo herrumbre de la buena también, ¿no? Y este es el gran drama. Sí, pero ha dicho que Van Rompuy llamó a Rajoy para decirle, oye, tienes que poner a alguien que analice tu banca porque no nos creemos nada de lo que nos llega de ahí. Eso sí que era responsabilidad del Ministerio de Economía. No puede decir Guindos que es que, mire, yo no sabía que eso no estaba auditado. Oiga, vamos a ver, ¿no? Que para eso era ministro de Economía. Tenía el control de las manijas del control de todo esto. Exactamente, yo creo que con Bankia se hicieron mal las cosas desde el principio, de hecho lo hemos visto en los años posteriores que tuvo que haber un par de ampliaciones. Bueno, por suerte parece que ahora está todavía estabilizada, pero sigue teniendo el gobierno, ¿no? Prácticamente más de la mitad, ¿no? O la mitad del accionariado de Bankia, que veremos, porque poco a poco se van venciendo esos plazos para ir sacándola de nuevo al mercado. Bueno, vamos a hablar de bonos y megabonos, los que tienen los grandes ejecutivos de las empresas, caso que cumplan las previsiones, caso que hagan bien su trabajo, pues reciben una cantidad adicional gratificatoria que está por encima de sus sueldos, que no son pequeños, ¿no? Por ejemplo, en la Junta de Naturgy ha llamado mucho la atención que el accionista mayoritario de referencia a la Caixa se abstuviera a la hora de decidir esos megabonos que afectan al presidente de Naturgy, que es Francisco Reynés, y a 25 de sus ejecutivos. ¿Cuántos se llevan? Dice, pues mire, lo que llevamos del 19... lo que tienen previsto de bonos son 14 millones de euros en menos de 3 meses y eso va a ir en aumento. Como esto de los bonos está de moda, resulta que el Santander ha decidido incrementar los bonos a las personas que considera estratégicas en la buena marcha de la entidad. Por el contrario, el BBVA decidió rebajarlos. Esto del bonus está demasiado extendido, no me gusta demasiado. Bueno, al final responde, ¿no?, más a políticas internas y luego también en el caso de Naturgy, pues quizá aprovechando la buena marcha de la compañía, ¿no? El año pasado con el IBEX cayendo más de un 7%, ellos se revalorizaron un 8% y este año pues va subiendo también más de un 8%. Al final, pues sí que es verdad que son bonus condicionados, ¿no?, a resultados. En este caso creo que es hasta 2022 este bonus y tendrán que ir cumpliendo objetivos. Pero bueno, al final son políticas internas que es difícil, ¿no?, entrar a valorar. Lo curioso era lo que decías, ¿no?, que la Junta todos los puntos se han aprobado con un 90-98% de los votos a favor y justo el de los bonos solo con un 56%. Diríase que no les ha parecido bien a los accionistas. Yo creo que no tienen especialmente buena fama después de la que ha llovido. Es decir, que esto de los bonos no es un invento nuevo. Hemos visto cómo algunas de estas entidades tenían bonos multimillonarios y sin embargo fueron directamente a la ruina, ¿no? Y seguían incrementándose el bono cuando la propia empresa fue. Es decir, que el Consejo de Administración, los accionistas decidan, bueno, pues bien, es su derecho, es una empresa privada, estupendo. Ahora, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver relación con lo público o después cuando caen necesitan de lo público para sobrevivir, oiga, no me hagan ustedes bromas, porque cuando mi tiendecilla se hunde a mí no me ayuda nadie, y eso pregúntaselo al tendero de la esquina. Estos señores, el tema es que nunca pierden. Sí, sí, es un poco el empleado de lujo, claro, ¿no? Bueno, diría el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción, y a mí me pasa igual. ACS y Acciona están compitiendo para hacer un metro ligero en la lejanísima ciudad de Brisbane, en Australia. Compiten por un contrato de 3.400 millones. ¿Y qué me llena de orgullo y satisfacción? Que sean dos compañías españolas las que estén ahí en la semifinal de esa Champions. Eso sí que es una verdadera Champions. Y que por irle las cosas mejor en España no hayan dejado de presionar, de morder en mercados lejanísimos como el de Brisbane. Sí, yo creo que, como bien dices, no pone de manifiesto la buena salud de la que goza el sector de la construcción en España y sobre todo esa posición dominante que tiene el extranjero. Para cualquiera de estas dos compañías este contrato de 3.200 millones sería el más grande, ¿no?, en lo que va de año. Hay que recordar también que ACS tiene una posición muy fuerte en Australia, el 19% de sus ventas provienen de ahí y bueno, son dos compañías que ya hemos visto en el último año. ACS se ha revalorizado más de un 15% y Acciona, lo que va de año, lidera, ¿no?, las subidas del IBEX con más de un 30%. Así que bueno, buenas noticias independientemente de quién. Yo creo que esto también tiene que poner manifiesto el prestigio de la ingeniería civil española, es decir, más allá que están en estas compañías y que lo hacen muy bien y que construyen muy bien, es decir, no estamos hablando a unos precios realmente competitivos y por tanto, sobre todo, yo creo que hay grandes técnicos en esta materia y a partir de ahí, oye, me parece estupendo, ¿no?, que haga el negocio y sobre todo luego si nos cae algo, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Bueno, eso repatria sin duda alguna sus resultados, sus beneficios, sus filiales, sus consolidaciones financieras, en sus balances se verá si es que alguna de los dos gana, que no hay que venderlos antes de cazarlo.
habrá más competidores. Por cierto, don José Luis, hoy dos malas noticias. Por un lado, el ERE. Ya sabemos cuántos empleados de Día van a ser objeto de un ERE. Y ya saben que Día se encuentra en una crisis, saben que es una empresa tradicional de supermercados de consumo, y los afectados por esta reducción de plantilla van a ser 1.604 personas. Al mismo tiempo se ha anunciado hoy que la compañía de automóviles Nissan, de su factoría en la zona franca de Barcelona, se va a deshacer de 600 trabajadores. Sí, la verdad es que no son buenas noticias para el empleo, ninguna de estas dos ni las que venimos escuchando a lo largo de este primer trimestre del año, ¿no? Es decir, yo creo que hay una situación de incertidumbre, más allá que en este caso concreto, en el caso de Día, tiene que ver con una mala gestión del negocio, en el caso de Nissan tiene que ver con una línea estratégica y cómo se produce en un determinado modelo, tiene que ver con el cambio en el coche eléctrico, por ejemplo, etcétera. Es decir, que eso, un coche eléctrico al final contamina menos, pero se produce con menos mano de obra, y a partir de ahí eso es un coste que hay que ver, ¿no? Yo creo que hay que hacer una apuesta por mantener el empleo dentro de lo que sea posible, obviamente, pero desde luego hay que dar alguna alternativa. Y yo lo que le pediría a las estas grandes industrias españolas, estoy pensando más en la industria, que en el tema de Día, es vamos a ser capaces de poner líneas de innovación. No solamente de componer, en el caso, por ejemplo, de montar componentes, en el caso del automóvil, vamos a diseñar una carrocería, vamos a diseñar un motor, vamos a diseñar proyectos, es decir, vamos a trabajar un poquito más la innovación, porque eso da un valor añadido muy superior. En ese sentido da la sensación de que son una industria un poco lenta en cambiar sus planes en función a la situación del mercado. Sí, la situación de Día ya la veníamos viendo, ¿no? Todo este último año, durante el año pasado, pues los problemas que ha tenido financieros, ha cambiado varias veces el plan estratégico, ha tenido que modificar incluso cuentas que ya estaban cerradas de ejercicios anteriores. La cotización de la acción ha caído más de un 90%, de un 4,50 a principios de 2018 a 0,60 céntimos prácticamente que está ahora, y en medio de disputas entre los accionistas, nuevas ampliaciones de capital, por lo que, a pesar de esta mala noticia, parece que no va a ser la última. Han cambiado 3 veces de consejero delegado en apenas un par de meses. Bueno, sí, les deseamos lo mejor. Telefónica, don Joaquín, ¿qué pasa con Telefónica, que es la teleco a la que le mejoran más las perspectivas? Hay que invertir, estamos en situación, ¿no? La verdad que durante los últimos meses parece que todo son buenas noticias para Telefónica, pero la acción sigue sin superar los 8 euros por acción. Es verdad que desde que cambió de presidente, pues ha cambiado esa política de desinvertir, ¿no?, en activos no estratégicos, sobre todo los que están expuestos a otras divisas, para tratar de reducirle deuda. La deuda sigue siendo casi igual que la capitalización bursátil, que el valor de la compañía. Es verdad que están mejorando mucho los beneficios, pero como digo, ¿no?, todavía no está reflejado en el precio de la acción. Eso es verdad, pero a finales aumenta respecto al 2007. En el cierre del 2008 aumentaba en 1.300 millones y la situación de deuda en Telefónica empezaba a ser un poco preocupante. Claro, pero bueno, yo creo que lo que está haciendo es intentar recolocar esa deuda, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si conseguimos llevarla a unos intereses más bajos, de un largo plazo, y a ver si por un poquito nos aliviamos un poco la situación, ¿no? Hombre, en cualquier caso siempre es, entre comillas, un valor refugio, ¿no? Es decir, esto de las famosas Matildes, que alguien se acordará, es decir, bueno, siempre es como poco arriesgado, ¿no? Pero es decir, cada no vez ganar es mucho, menos, pero... ¿no? Cada vez los menos por varios factores, ¿no? Por terminar, yo creo que también esta mejora de perspectivas viene de Latinoamérica. Se han estabilizado sobre todo las principales divisas donde más mercado tiene Telefónica, y también le ha dado un impulso el nuevo presidente de Brasil. Y luego también, poco a poco, deja de ser valor refugio, porque ya está cambiando mucho, ¿no?, el mundo de la telefonía. Ahora ya no tenemos el roaming cuando vamos al extranjero, ahora ya la televisión de pago está más dividida en servicios de streaming, por lo que el cliente ya cada vez tiene más posibilidades, no tiene solo que contratarlo con Telefónica. Porque hay competencia real, hay trincheras día a día, reciben ustedes llamadas de una y de otra ofreciéndoles: yo te pongo el Netflix gratis no sé qué, yo te pongo el no sé qué, la línea no sé qué, yo te la cambio, te la dejo en una tarifa plana. Son las competencias las que hacen mejorar los precios, ¿eh? Hombre, y el mejor servicio al cliente, al final. Claro. Bueno, para mí lo quisieran otros sectores, ¿eh? Por ejemplo, en la electricidad. Vamos con los fondos. Tiene que contarme usted, don Joaquín, algo respecto de los fondos que no termino de entender. ¿Por qué se ha producido en el último trimestre semejante huida de los fondos de inversión? Dicen que, ¿quién es? La consultora VDOS dice que hasta el 21 de este mes se habían ido 2.133 millones de euros de lo que podíamos llamar los fondos de inversión. Reembolso neto, para entender. Sí, a lo mejor 2.000 millones puede sonar a una gran cifra, pero bueno, en los fondos de inversión en España hay más de 260.000 millones, ¿no?, por lo que no supone prácticamente ni un 0,8%. Yo creo que esto responde más a la situación de incertidumbre que vivió el mercado, sobre todo durante el último trimestre del año pasado, ¿no?, donde vimos que los índices americanos cayeron un 30%, las caídas arrastraron a Europa
Europa, donde el IBEX terminó, ¿no?, prácticamente un 10 abajo en negativo, y quizás pues los inversores han tratado de buscar refugio en otro tipo de vehículos. Los refugiados bajo el paraguas de los fondos de inversión se quejan de comisiones elevadas y de rentabilidades muy bajas, lo cual significa, si hay fondos que tienen altísimas rentabilidades y fondos que tienen muy bajas, que hay alguien que no lo gestiona adecuadamente. Sí, bueno, y luego también nos gusta jugar con el riesgo, ¿no? En la medida que si quieres tener más estabilidad en lo que vas a recibir, pues sabes que vas a recibir menos. Si quieres jugar a ser más arriesgado, y yo creo que ahí está un poco la libertad de la gente. Es decir, y lo que es importante es tener un buen asesoramiento, es decir, para que no te vendan lo que no es vendible, ¿no? Es decir, yo creo que esto es clave, ¿no? Por no recordar algunas, bueno, colocaciones de algunos productos que luego al final han resultado no ser tan fiables como los que eran, ¿no? Un consejo, es así, ¿no? Un consejo, si tienen fondos de inversión, sepan que ahora las entidades con las que ustedes trabajan tienen la obligación de comunicarles lo que les cobran de comisión. Antes hacían el neto y uno no se enteraba nunca de lo que cobraba de comisiones. Ahora tienen la obligación de explicarles a ustedes, oiga, por la gestión de su fondo les cobramos lo que sea, ¿no? Es una novedad que ayuda a entender pues el trabajo que hacen y si merece o no la pena, con lo cual es positiva de todas. Hablemos del recibo del gas, porque parece ser que va a bajar y bastante en el próximo mes, va a bajar un 6% en abril. Desde primeros de año lleva acumulada una baja de alrededor del 10%, el coste del recibo del gas. ¿Y eso por qué? Bueno, por el precio en origen, por el precio de la materia prima. No es que haya habido una mejora en la distribución, la prestación del servicio se abarate por su tratamiento, que pueda ser mejor hecho ahora o peor hecho ahora. No, la cuestión es que en origen es más barato. Bueno, pues yo creo que nos vamos a beneficiar todo de ello, ¿no? Y sí que es verdad que el gas a lo mejor nota más ese tipo de bajadas que a lo mejor la gasolina, ¿no? Que muchas veces sí que vemos más vaivenes en el precio de la gasolina, pero al final el 75% son impuestos, ¿no? En el caso del gas quizá la materia prima afecta un poco más y por eso vemos caídas, ¿no?, tan bruscas. El precio de la gasolina sube como un pedazo de metal y baja como un cohete hacia abajo, ¿no? Es así. No, así es, eso no cambia, ¿no? Pero yo creo que, hombre, a mí lo que me encantaría es que esa bajada del precio del gas no solamente tuviese reflejo en el consumidor doméstico, sino que como una buena parte también a veces de nuestro mix energético lo hacemos con las centrales de ciclo combinado, que eso abaratase el costo de la electricidad, y eso sí que tuviese una repercusión directa tanto en la gente que consumimos como en la gran industria, ¿no?, que realmente es la que necesita bajar sobre bajar todo precios, pues, ¿no? Los amigos del azulejo que dependen de la cogeneración, o las empresas metalúrgicas, o en fin, hay muchas empresas, los fertilizantes, que dependen intensivamente del coste de la electricidad o de la energía que necesitan en su proceso de producción. Recta final del programa, ya saben que tienen ustedes un correo al que dirigirnos sus dudas sobre lo que aquí se hable o sobre cualquier otra cosa. Por ejemplo, el correo, vamos a dar el correo si no se me olvida, ahora lo ponemos enseguida. Bueno, la pregunta nos la manda desde San Sebastián, desde Las Rozas en Madrid, Aurora Míguez. Aurora Míguez pregunta, ¿cuánto cobran ahora los pensionistas de media? ¿Y cuánto cobran las viudas? Pregunta, bueno, pues hoy han salido precisamente datos respecto a esto, así es que se los ofrecemos a Aurora Míguez calentitos. La pensión media en España, con enormes diferencias entre comunidades autónomas, se establece en 1.133,94 euros. La media para viudas y viudos está en 709,10 euros. Esos son datos de hoy, suministrados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística. Así es que eso es lo que hay. Poco, ¿no? Poco. Bueno, poco, es lo que toca. Quiere decir que es que al final el gran drama de las pensiones es que está vinculado con los ingresos que se han producido y la cotización realizada. Un país como que llevamos 10 años con los salarios estancados empieza a dar lugar a que las pensiones también se estanquen. Don Joaquín Robles mira con cara de escepticismo porque ve eso de ser pensionista todavía muy lejos. Pero, amigo, vivir con 700 euros si eres viudo o viuda va a ser complicado. No tenemos tiempo para más. Yo les espero aquí mañana a las 8 en punto de la noche. No se olviden de que el dinero no duerme nunca.